Buenos días, este es el video número 2 de la clase de Derecho Civil de hoy domingo 14 de marzo de 2021, impartida a los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura. Continuamos con el tema de la copropiedad. Estábamos analizando en el video. Los principios que rigen en materia de copropiedad son dos. Primero, cualquier acto de dominio, o sea, de disposición, tanto material como jurídica, únicamente será válido si se lleva a cabo con el consentimiento de todos los copropietarios. Ningún copropietario puede enajenar la cosa común sin el consentimiento de todos los demás. Esta prohibición se refiere tanto a lo jurídico como a la disposición material. Los actos de administración de la cosa, objeto de copropiedad, se llevarán a cabo por la mayoría de las personas e intereses y además comprenden todos aquellos actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma, la sustancia o bien el destino del bien. Las formas que puede revestir la copropiedad son las siguientes. Hay la forma voluntaria, la forma forzosa, la forma temporal, la forma permanente, la forma reglamentada y la no reglamentada, la forma sobre bienes determinados y la forma sobre una universalidad, la forma por acto impedidos y por causa de muerte, y por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto jurídico. ¿Cómo se extingue la copropiedad? La copropiedad se extingue por las siguientes causas: la división de la cosa en común, por destrucción o pérdida de la cosa, por su enajenación y por la consolidación o reunión de las cuotas en un solo propietario. El artículo 1971 nos dice: todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación del bien o derecho común. O sea, del bien entre ellos, todos tienen que contribuir al gasto. Artículo 1972. Solo puede eximirse de la obligación impuesta por el artículo anterior el que renuncie de los copropietarios a la parte que le pertenece en el dominio sobre el bien. Artículo 1973. Ninguno de los condueños o de los copropietarios puede, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones en el bien común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos. Bueno, los actos de dominio sobre el bien común y el arrendamiento de este requieren para su validez la unanimidad de votos de los condueños o de los copropietarios, en tanto que para los demás actos de administración solo bastará la mayoría de ellos. Para que haya mayoría se necesita la mayoría de copropietarios y la mayoría de intereses. Pero si no se lograra, el juez, oyendo a los interesados, resolverá lo que debe hacerse dentro de lo propuesto por estos. Artículo 1976. Cuando parte del bien perteneciera exclusivamente a un copropietario o a alguno de ellos y otra fuere común, solo a esta serán aplicables las dos disposiciones que se acaban de mencionar. En 1977, todo copropietario tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde, o sea, de la parte proporcional, y la de sus frutos y utilidades, pudiendo enajenarla, cederla, hipotecarla y aún sustituirse por otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de un derecho personal. 1978. Los efectos de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños
En el caso del artículo anterior, se limitará la porción que se le adjudique a quien la celebre en la división al cesar la comunidad. O sea, la comunidad es que ya se acabó la copropiedad. Los condueños o copropietarios gozan del derecho de tanto. El derecho de tanto es que si alguna de las partes quiere vender, bueno, su porción, se les debe tomar primero en cuenta a ellos antes que un tercero. O sea, que están en la, debe haber una profesión, es como el inquilino. El inquilino, si se menciona el contrato que disfrutará del derecho tanto, ¿qué quiere decir? Que si el dueño quiere vender la casa o el departamento que está rentando el inquilino, bueno, y el inquilino lo quiere comprar, pues bueno, se le aplica el derecho de tanto a él, o sea, como es un derecho, vamos a decir, preferencial. Considerarlo, digo, una circunstancia mejor que cualquier tercero. El artículo 1980, cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la pared que divide dos predios, el que la costeó es dueño exclusivo de ella. Pero si consta que se fabricó por los colindantes o no consta quién la fabricó, entonces va a ser esa pared de propiedad común. ¿Hay alguna pregunta aquí, Luis y Yulisa, sobre lo que es la figura de la copropiedad? Bueno, no hay, pues continuamos. El usufructo y el cuasi usufructo, que es la unidad 27. Nos falta una para terminar el temario. El derecho real conocido como usufructo se encuentra previsto del artículo 2066 al artículo 2128 del Código Civil del Estado de Quintana Roo. El 2066 dice, el usufructo es el derecho real y temporal, generalmente vitalicio, de usar y disfrutar de los bienes ajenos, usar y disfrutar de los bienes ajenos. No pierdan de vista estas palabras. Usar y disfrutar bienes ajenos, sin alterar su forma ni su sustancia. Será vitalicio si se adquiere por prescripción o si en el título constitutivo no se expresa lo contrario. Puede darse, les voy a poner un ejemplo, como se hace en algunos casos, vamos a retomar el tema de la donación, que es una forma de adquirir la, la propiedad a título gratuito. Ya vimos en el video anterior. Sus papás quieren donar lo que es la propiedad. Estaríamos hablando solo la propiedad, estaríamos hablando de la nuda propiedad. Pero no, ellos quieren seguir viviendo en la casa. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, les donan lo que es la nuda propiedad, pero conservan lo que es el usufructo vitalicio. No los puede sacar de la casa. Ellos tienen el usufructo, o sea, van a estar y vitalicio hasta que ellos mueran. Cuando ellos mueran, pues los hijos, que son los donatarios, pues van, hacen su trámite ante el registro público de propiedad para cancelar el gravamen. La persona ya se murió y ellos pues ya no existe ese gravamen y ya está libre el predio para que puedan disponer de propiedad. Es más, podrían vender, pero el que va a comprar sabe que hay un gravamen y dirá, bueno, está bien que compro, pero este gravamen, pues, tendría que esperar el comprador a que se cancelara ese gravamen, pues hasta la muerte de la persona en cuyo favor se constituyó. Eso es cuando es una donación a título gratuito de la nuda propiedad, pero con reserva del usufructo vitalicio. Tu papá te dice, ok, es tuyo, pero a mí no me puedes sacar. Ese es el usufructo vitalicio. Lo va a disfrutar, o sea, va a seguir en el predio hasta que fallezca. Eso es el usufructo que se está mencionando. El usufructo es el derecho real y temporal, generalmente vitalicio, de usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni su sustancia.
Será vitalicio si se adquiere por prescripción o si en el título constitutivo no se expresa lo contrario. Del derecho real de usufructo. El usufructo se ha definido como un derecho real y temporal, generalmente vitalicio, de usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni su sustancia. Tal es el concepto que señala el Código Civil. Esta definición se ha apartado de la terminología que usa la ley para designar a lo que es la propiedad. En la propiedad se habla de gozar y de disponer, pero en el usufructo se habla de usar y disfrutar. No se puede disponer. Como la no alteración de la sustancia del bien objeto del usufructo. No se puede alterar su sustancia. El usufructo en sí comprende los derechos de usar y de disfrutar. Al propietario le queda únicamente el derecho de disposición, es decir, el dominio general, ya que el dominio útil lo tiene el usufructuario. Por eso, lo que le queda al propietario se le denomina, como les dije anteriormente, nuda propiedad, ya que esta queda despojada temporalmente de sus ventajas efectivas que tiene el hecho propietario. O sea, es una limitación a la propiedad del usufructo, porque pues, ni modos que, bueno, ya los padres le dieron la nuda propiedad del bien y los queda sacar, los que tienen el usufructo vitalicio, no lo puedes hacer y así queda en la escritura de la tradición. Para que exista usufructo, debe tratarse de cosas ajenas. O sea, ellos van a conservar el usufructo porque ya no son dueños, sus padres. O sea, ustedes ahora son propietarios, pero el usufructo lo siguen teniendo sus papás. Y como ya los usufructos ya no son dueños, pues, y se les debe respetar ese usufructo que tienen, el uso, el disfrute del bien o de la cosa, o de la cosa. Bueno, para que exista usufructo debe tratarse de cosas ajenas, porque la facultad de disfrutar de la cosa propia es atributo del derecho mismo de propiedad. ¿Cuáles son los bienes susceptibles del usufructo? El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, es decir, que puede recaer sobre los derechos. El usufructo puede recaer tanto sobre derechos reales como sobre derechos personales. Cuando el usufructo se constituye sobre cosas materiales, se ejerce por la apropiación que hace el usufructuario de los frutos o productos de la cosa. Cuando recae sobre derechos, se ejerce por la apropiación que hace el usufructuario de los beneficios económicos que reporta el mismo derecho. Por la extensión de su objeto, los usufructuarios pueden ser de dos clases, a título particular y a título universal. Es a título particular cuando se constituye sobre determinadas cosas, ya sean mueble o inmueble, corporal o incorporal, y en cambio es a título universal cuando el usufructo se constituye sobre una universalidad de hecho o de derecho o sobre una parte alícuota de la misma. Lo anterior puede darse generalmente por testamento, cuando se confiere el usufructo sobre todos los bienes de la sucesión. ¿Y cuáles son los modos de crear o constituir el usufructo? Los medios son los siguientes: por contrato, por testamento, por acto unilateral, por ley y por prescripción. El contrato es la forma habitual de constituir el usufructo. Se presenta en dos aspectos: por constitución directa y por retención. Se da por constitución directa cuando se enajena a una persona el usufructo. Por retención es cuando el dueño de la cosa dispone de esta, es decir, transmite el dominio, pero se reserva
del usufructo. El testamento se constituye por transmisión del mismo, por legado o por reserva del usufructo universal a los herederos, por acto unilateral de conformidad a lo establecido en el artículo 1014 del Código Civil, que se refiere a la voluntad del hombre, y por prescripción se adquiere en la misma forma de los bienes muebles o inmuebles por prescripción, pero es necesario tener una posesión a título de usufructuario de buena fe, pacífica, pública o pública. Bueno, la ley de esta forma se reconoce para aquellos que ejercen la patria potestad a efecto de que puedan la administración y la mitad de los usufructos sobre los bienes del que está sometido a ella y que no adquirió por su trabajo. ¿Cuáles son los límites de la duración del usufructo? El usufructo, cuando lo disfrutan personas físicas, dura el tiempo que éstas vivan, ya que por naturaleza es vitalicio, salvo pacto. De las personas morales, la ley fija un plazo máximo de 20 años. Si la persona jurídica se extingue antes de este término, como consecuencia también se va a extinguir. ¿Y cuáles son los derechos del usufructuario? Existen tres acciones para reclamar ante un juez por parte del usufructuario, que son las acciones reales, las acciones personales y las acciones posesorias. Entonces, que la acción es el instrumento legal que pueda reclamar la aplicación de un derecho. Y atendiendo a qué se te afectó, es el tipo de acción que tú vas a accionar, para hacer la redundancia, al juez. Estas acciones se dan tomando en cuenta el título constitutivo y la persona contra la cual se ejerza. El usufructuario tiene una acción personal cuando el usufructo deriva del testamento, de acto jurídico unilateral o de contrato, y ejercita la acción en contra del dueño y de sus herederos. La acción real se confiere al usufructuario en contra de cualquier tercero detentador de la cosa. Las acciones posesorias comprenden los interdictos para bienes raíces, que pueden usar el usufructuario como cualquier poseedor, interdictos de retener, de recuperar, de obra nueva y de obra peligrosa. Esto de los interdictos son otras cuestiones que también son instrumentos legales que se utilizan para estos fines, y como su nombre indica, para retener o recuperar la posesión de obra nueva. Por ejemplo, están construyendo una edificación de tu casa y te está afectando, por eso un interdicto del juez para que cese la obra. De obra peligrosa, que se está construyendo algo que puede afectar también tu vida o tu familia, pues bueno, también puedes promover un interdicto ante. El usufructuario tiene un derecho de uso sobre la cosa ajena. Este uso significa el aprovechamiento de la cosa sin alterar su forma ni su sustancia. No implica, por lo tanto, el acto de disposición material mediante el consumo, ni el acto de disposición jurídica mediante la venta. Asimismo, el usufructuario tiene derecho a recibir los frutos naturales. En esto distingue el derecho real de uso, en el cual el usuario no tiene el derecho de percibir los frutos para comerciar con ellos. Solo puede percibir los frutos que sean necesarios para él y su familia. Bueno, las obligaciones del usufructuario. Las obligaciones del usufructuario, según el maestro Rafael Villegas, este civilista que mencionamos en el video pasado, deben dividirse en tres momentos. Las obligaciones del usufructuario, o sea, que está usufructuario. Primero, las obligaciones anteriores a la entrega de la cosa materia del usufructo. Las obligaciones durante el disfrute y las obligaciones a la extensión del usufructo. Antes de la entrega, se debe formular un inventario
trazando los muebles y el estado de los inmuebles. Se otorgará fianza para responder que disfrutará de la cosa con moderación. Durante el disfrute, deberá de conservar la cosa destinándola al uso convenido. A falta de convenio, aquel que por su naturaleza sea propia destinarla. Es que salió y que internet está inestable. Veo la señal bien. Durante el disfrute de la cosa del bien, se deberá conservar esta, destinándola al uso convenido. A falta de convenio, a aquel que por su naturaleza sea propio destinarla, dar aviso al propietario de toda perturbación. Si no lo hace, responderá por los daños y perjuicios y debe responder de las cargas usufructuarias. Por último, al tercer grupo pertenece restituir la cosa, responder de los deterioros, daños o perjuicios que le hayan causado por culpa del usufructuario. ¿Y cuáles son las obligaciones del nudo propietario? Bueno, el nudo propietario, o sea, que está dando la cosa para usufructuar. El dueño de la cosa puede ejecutar todos los actos de dominio, tales como vender, hipotecar, constituir servidumbres, pero todos esos actos no deben perjudicar los derechos del usufructuario. Si se ejecuta una venta, el comprador no entrará en posesión de la cosa, sino hasta extinguirse el usufructo y bajo esa condición debe de adquirir lo que les decía. Si quiere vender el mudo propietario, pero al hijo se le donó y quiere vender, pero no puede sacar al papá. Esto es porque tiene un usufructo vitalicio. Bueno. Las obligaciones reales que graban la propiedad y que se impone a todo dueño son las siguientes. Entregar la cosa con todas sus acciones en estado de servir para el uso convenido o falta de convenio para su destino o naturaleza. Conservar la cosa en estado de servir para el uso convenido. Esta obligación se impone al propietario si el usufructo es oneroso. Si es gratuito, la obligación de conservarla se impone al usufructuario. No intervenir ni en forma alguna embarazar o perjudicar el uso o el disfrute de la cosa, obligación de no hacer que corresponde al propietario. El propietario tiene la obligación de garantizar el uso y el goce. Además, el propietario está obligado en el usufructo a título oneroso a responder de los daños y perjuicios que se causen al usufructuario por vicios o defectos ocultos de la cosa. ¿Y cuáles son las formas de extinción del usufructo? ¿Cómo se acaba el usufructo? Primero, por la muerte del usufructuario. O sea, el que está usufructuando, el que tiene el goce y el disfrute el bien de la cosa, al morir, pues ahí se acaba el usufructo. Número dos, por el vencimiento del plazo que se establezca para dicho usufructo. Número tres, el cumplimiento de la condición resolutoria que lo afecte. Si hay alguna condición para que hasta que se cumpla, se acaba, un momento que se cumpla esa condición, pues se extingue el usufructo. Por consolidación, reuniéndose en una persona con calidades de propietario de usufructuario. Les aclaro, esto no puede ser, porque si el propietario tiene por su mismo derecho de propiedad el poder usar y disfrutar lo que es de él. Entonces no puede haber la figura propietario y además usufructuario, porque si se reunían esas dos calidades, se extingue el usufructo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que exista el usufructo, porque el mismo derecho de propiedad te da que tú dispongas, disfrutes, uses lo que es tuyo. Y acuérdense que esto tiene que ser de cosa ajena al usufructo. Entonces no puedes tú tener algo y no vas a usufructuar.
No, tiene que recaer sobre una cosa ajena. También acaba por estas siguientes razones. Por renuncia del usufructuario. El usufructuario ya no quiere seguir usufructuando el bien, pues no, se acaba. Por pérdida de la cosa, si le dieron algo para usufructuar y por él se pierde, también se extiende el usufructo. Por prescripción, por revocación del derecho del propietario constituyente, cuando siendo su dominio revocable, llega el tiempo de la revocación. Y 9, por no otorgarse fianza en caso de ser a título gratuito, por la posible afectación que pudiera haber del bien. Y estos son los 9 casos de extinción del derecho real del usufructo. ¿Hay alguna pregunta, Luis, Lisa y Mario? No, profe. ¿Qué tal, Todo, profe? Buenos días. No, todo bien, todo muy claro. miren, tienen en plataforma lo que se subió cada semana, que es su síntesis de todos los temas, digo, que vemos en clase, que es un extracto, les ha servido a ustedes también como guía. La síntesis en PDF, lo dice el cuestionario. Lee la síntesis de la unidad tal que está en formato PDF y responde si leen ustedes, es lo que estamos viendo en clase. Si hay alguna duda, pues pueden ver los videos que subo después de la clase, que son los videos que se están grabando ahora. Continuamos ahora con la figura del cuasi usufructo. En derecho civil, usufructo es el usufructo que recae sobre una cosa consumible. Son para cosas consumibles el cuasi usufructo. Este cuasi usufructo también está denominado como usufructo impropio, usufructo anormal o usufructo singular. Es la modalidad del derecho real de usufructo que por proyectarse sobre cosas consumibles excepciona las reglas básicas del usufructo. Al no poder disponer de los frutos de la cosa sin alterar esencialmente su sustancia, el usufructo no está obligado a conservar la cosa. Deja de ser un deber básico del usufructo y es sustituido por un deber de respetar el destino económico de la cosa usufructuada. El usufructuario, en definitiva, no es titular de un derecho en cosa ajena, sino que obtiene la propiedad. En la siguiente unidad, que vamos a ver ya la 28, con la que concluimos el temario, es el referente al tema de las servidumbres. Las servidumbres se encuentran previstas del artículo 2135 al artículo 2206 del Código Civil del Estado de vigor. Pero, ¿qué son las servidumbres? Las servidumbres son derechos también reales, como la propiedad, el usufructo, pues también la servidumbre también es un derecho real, desde el punto de vista del sujeto activo de la relación jurídica que al respecto se establece, y además es un gravamen también real desde el punto de vista del sujeto pasivo de dicha relación. ¿Por qué estamos hablando de una relación? Porque en las servidumbres van a haber vamos a poner dos o más predios, pero un predio va a ser el dominante y el otro va a ser el pasivo. Por ejemplo, en un rancho, para que se pueda, no hay una manera de poder pasar al otro lado, entonces se tiene que afectar una propiedad para hacer un camino para que se pueda pasar. El vecino no puede pasar como llegar a la parte de atrás, no hay camino. Bueno, se puede constituir en un acuerdo, se hace el caminito que está dentro de la propiedad de una de las personas. Ese es el predio pasivo o el predio que se está recibiendo la afectación, y el predio que va a obtener el
beneficio se llama dominante. Se establece sobre un inmueble para beneficio y servicio de otro perteneciente al distrito. Por eso se llama predio sirviente y predio dominante. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre se llama predio sirviente. Si a mí, en mi propiedad, yo me dejo hacer el camino, es una servidumbre de paso, para que pueda pasar el destino, pues yo soy el predio sirviente y los que tengan ese beneficio que pueden usar esa servidumbre de paso son los predios dominantes, porque son los que están obteniendo el beneficio. El derecho real de servidumbre. Acuérdense que hay que son derechos reales, pero también son gravámenes, porque aparte que pueden tener el derecho real los de los predios dominantes, pero es también un gravamen porque hay una aplicación al predio sirviente. Son gravámenes reales que se imponen en favor del dueño de un predio y a cargo de otro predio propiedad del distinto dueño para beneficio o mayor utilidad del primero. Los juristas romanos consideraron a las servidumbres como cualidades de los predios, cualidades activas en el predio dominante que por eso aumenta en valor y cualidades pasivas en el siguiente, que sufre un demérito por ese gravamen. Así es como las servidumbres son inherentes a los predios. En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante, perteneciente a otra persona. La servidumbre predial es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto orden. Se van a beneficiar a otro predio y tiene que ser de otro dueño, no va a ser el mismo. Características. ¿Cuáles son las características inherentes a este derecho real de servidumbre? Puede ser que es un derecho real, pero también es un gravamen real. La indivisibilidad. La servidumbre persiste a pesar de la división de cualquiera de los predios. Accesoriedad. La transferencia de propiedad del predio implica también la de la servidumbre. La perpetuidad no tiene límite temporal, salvo disposición legal o acuerdo in contrario. ¿Cuáles son las clases de servidumbre que hay? Tenemos primero las activas. El predio sirviente es el que sufre el gravamen. El predio dominante es el que reporta la utilidad. Y por esto, respecto al predio dominante, se llama activa. Por ejemplo, una servidumbre de un electroconducto que tiene que pasar por los predios, y eso hay que tener servidumbres para que pueda pasar electricidad. Hay también las servidumbres continuas. Su uso es continuo sin que exista un hecho actual del hombre. En el mismo caso también tenemos el electroconducto o bien servidumbres de aguas. Tenemos las servidumbres discontinuas, requieren el hecho actual del hombre para ser ejercidas. Por ejemplo, la servidumbre de paso, una servidumbre de tránsito. Las servidumbres prediales o servidumbres personales se hacen en beneficio de otro inmueble. Son personales aquellas constituidas en beneficio de una o más personas o de una comunidad. Servidumbres aparentes o servidumbres no aparentes. Aparentes son las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores, un letrero, una señal, que revelan el uso y el aprovechamiento de las mismas, y las no aparentes son las que no presentan indicio alguno exterior de que existen. Las servidumbres positivas y las servidumbres negativas. Se llama positiva la servidumbre que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar de hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, y negativa la que prohíbe al dueño del
predio siguiente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre. Y por último, las servidumbres legales o servidumbres voluntarias, que son las servidumbres que pueden establecerse por la ley, son las legales, o bien por otras normas, otros mecanismos, o por la voluntad de los propietarios. El artículo 2137 del Código Civil dice: la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que pueda exigirse al dueño del predio sirviente la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Todo eso ya lo vimos, cuáles son las continuas, cuáles son las discontinuas, cuáles son las aparentes, cuáles son las no aparentes. Y las servidumbres son inseparables del inmueble a que se activa o pasivamente pertenece, en razón de lo cual, si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, hasta que legalmente se extingue. Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide entre varios dueños, la servidumbre los modifica. Cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si es el predio dominante el que se divide entre varias personas, cada porcionero puede usar por entero la servidumbre sin variar el lugar de su uso ni agravarlo de otra manera. Mas si la servidumbre se hubiera establecido en favor de una sola de las partes del predio dominante, solo el dueño de esta podrá continuar disfrutando. Y el 2145 nos menciona que las servidumbres toman su origen en la voluntad del hombre o de la ley. También puede adquirirse por prescripción. Capítulo 2 del Código Civil respecto a las servidumbres. Lo que estaba mencionando de las servidumbres legales. Servidumbre legal es la establecida por la ley, pero sin que esto quiera decir que se constituya por simple ministerio de esta, sino solo mediante juicio o inclusive por convenio expreso de los interesados. El artículo 2147 nos menciona: es aplicable a las servidumbres legales lo dispuesto en el capítulo 8 de este título. Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas por autoridad pública o comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales y en su defecto por las disposiciones de este título. Después tenemos la servidumbre legal, que se conoce como de desagüe. Es una servidumbre legal que se conoce como la figura de desagüe. Servidumbre legal de desagüe. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente o como consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales que se hagan, caigan de los superiores, así como la piedra o la tierra que arrastren en su curso. Cuando los predios inferiores reciban las aguas de los superiores a consecuencia de las mejoras agrícolas e industriales hechas a estos, los dueños de los predios sirvientes tienen derecho de ser indemnizados, pero si las aguas que pasan al predio sirviente se han vuelto insalubres a consecuencia de esa mejora o por los usos domésticos o industriales que de ellas se hayan hecho, deberán ser conducidas por ese predio, pero de manera subterránea, a costa del dueño del predio dominante, a menos que se vuelvan inofensivas por algún procedimiento, pero siempre a costa de dicho dueño. Después viene el 2151, que está un poco más largo, pero ahora que ya es menos de un minuto, ya vamos a ir para el corte y regresamos para concluir
clase de hoy. Son las 9 horas con casi 40 minutos del día de hoy, domingo, 14 de marzo de 2020. Revisamos después del corte